Tenemos aquí esta mañana a la consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, María José Guerra. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por esperar aquí con nosotros, porque sabemos que la actualidad manda también al Congreso de los Diputados. Bueno, y de hecho, ya que la tenemos aquí presente esta mañana, sí es verdad que viene con noticias frescas que tienen que ver con los datos del informe PISA. ¿Qué dicen esos datos de última hora, señora Guerra? Bueno, ha sido una prueba, la del 2008, muy controvertida. De hecho, se medía sobre todo la competencia lectora, la comprensión lectora, y esos datos para el caso de España se han eliminado, solo han quedado los datos de matemáticas y de ciencias. La situación es de estancamiento. Una ligera mejora en matemáticas o un retroceso muy leve en ciencia. Es verdad que viendo las cifras en general hay una mejora en la Comunidad Canaria, pero seguimos teniendo un gran problema de estar a la cola en indicadores educativos en este país. Entonces, ¿cómo atacarlo? Por ejemplo, no sé si el presupuesto tiene mucho que decir en todo esto, señora Guerra. El presupuesto es un factor indudablemente. De hecho, el llegar a ese 5% del Producto Interior Bruto es algo a lo que este gobierno se ha comprometido para el año 22 y va a ser un factor que va a impulsar el cambio educativo. Pero el gran problema es lo que también en el informe se conoce como el ISEC, el Índice Socioeconómico y Cultural, porque ahí Canarias, junto a otras comunidades como Murcia, Andalucía, Extremadura, está en los niveles más bajos, y esto depende de la formación de los padres, de las expectativas culturales, de los ingresos. Es decir, estamos en un contexto escolar muy marcado por la emergencia social en la que vivimos en Canarias. Pues esto necesita también un ataque transversal, no solo es competencia de la Consejería de Educación. Efectivamente, hay un continuo educativo, sociosanitario incluso, el estado del bienestar, que tenemos que articular muy bien para activar políticas que no solo sean educativas, sino también culturales y sociales para mejorar estos resultados. Precisamente queríamos hablar de presupuesto en esta mañana, señora Guerra, un presupuesto que este año, en cuanto a su área se refiere, lo han considerado, lo han definido como histórico, ¿no?, en la Consejería de Educación. Sí, porque sobre todo remontamos ese periodo de crisis, de recortes, que también es algo que se traduce en los datos. Así que ese es un asunto fundamental y queda de todas maneras muchísimas necesidades por cubrir. Además, la sociedad cada vez demanda más a la educación y en ese sentido tenemos todavía muchas asignaturas pendientes. Bueno, está claro que uno de los grandes esfuerzos de presupuesto se va a ir en personal, señora Guerra, sobre todo para hacer frente, lo veíamos en un vídeo anterior, a esos sexenios del profesorado que nos incluyó en el anteproyecto. Bueno, ¿cómo van a afrontar este nuevo presupuesto? En el capítulo de personal hemos tenido que implementar la reducción en el profesorado de secundaria de 20 a 18 horas. Eso ha supuesto unos 120 millones de euros. La incorporación también de 1.400 profesores más, y ha sido un esfuerzo enorme, además gestionado en muy poco tiempo. Así que la voluntad del gobierno es equiparar a nuestro profesorado con el profesorado de las otras comunidades autónomas. Creo que hemos dado signos evidentes de que estamos en el camino, pero es verdad que hay muchísimos problemas, sobre todo porque necesitamos que en Madrid haya gobierno, haya primero investidura y luego gobierno, para poder completar las cuentas educativas y en general las cuentas de todo el presupuesto de la Comunidad Autónoma Canaria. Bueno, quizás las familias canarias tienen al profesorado, a este sector, como un sector privilegiado, pero sin embargo estamos hablando que están reclamando también algunos de esos derechos, y al fin y al cabo se trata de cumplir. ¿Las familias canarias entienden esta posición del gobierno a la hora de invertir tanto dinero en personal? Creo que es muy importante. Le doy simplemente un dato. En Extremadura hay 22 profesores más por 1.000 alumnos que en Canarias. Y somos comunidades que incluso la Canaria tiene una renta
per cápita mayor que la extremeña, es decir, todavía tenemos déficit de profesorado y para la educación ya del presente y del futuro el objetivo es reducir las ratios, es decir, que los profesores estén con menos alumnos dentro del aula para poderlos hacer progresar más. Además, se necesitan incluso en muchas de las actividades mediadas por la tecnología que haya 2 profesores dentro del aula, así que para construir el sistema educativo que ya se merecen las generaciones de este siglo XXI, necesitamos el factor humano, porque la educación sin el profesorado simplemente no existe, es fundamental. Así que yo haría un llamamiento al reconocimiento, a la dura y al mismo tiempo ilusionante profesión docente. Hay pocos trabajos tan bonitos como el de maestra, maestro, el de profesor, porque realmente ver avanzar a los estudiantes es algo muy, muy reconfortante. Y tenemos que poner todos los medios para que todos los niños y niñas progresen y desarrollen todas sus capacidades. Y al margen del personal, ¿qué otras prioridades ha marcado en este presupuesto de la Consejería de Educación? Hay un gran déficit en infraestructuras educativas. Este es un tema muy complicado, tenemos que ponerlas también al día, tienen que empezar también a seguir criterios de sostenibilidad, de seguridad, de accesibilidad, y ahí se necesitará se endurecen los requisitos, mucha inversión. No podemos tener esos colegios tristes y descuidados, por eso también hago un llamamiento a todos los alcaldes y alcaldesas de las islas, porque tenemos que colaborar en que los colegios a los que van nuestros niños y niñas sean lugares con un buen mantenimiento y adaptados a esa función que es la del aprendizaje. Este capítulo es muy, muy importante. También todo lo que tiene que ver con atender las necesidades de las familias, que son muchas, transporte, comedores, desayunos, libros de texto. Cada vez hay más demanda y necesitamos también un fuerte volumen presupuestario para ese factor, la formación profesional. Tenemos que ajustar la demanda y la oferta en medio de la cuarta revolución industrial, automatización, robótica, inteligencia artificial. Necesitamos hacer atractivas todas estas nuevas profesiones del presente y del futuro para los estudiantes. Así que el abandono escolar, que esa desafección de la escuela no tenga sentido para los estudiantes canarios. Los retos son inmensos, pero también es verdad que tanto el equipo de la consejería como todo el profesorado está absolutamente implicado en ya pasar este tiempo triste de los recortes y la crisis y hacer todo lo posible para dar ese gran salto educativo que también tiene que ser un salto cultural. Lo que no sé si este bloqueo político que vimos a nivel nacional, señora Guerra, también cuesta un poco a la hora de elaborar los presupuestos, ¿no? Porque imagino que quedan partidas pendientes por integrar. Queda efectivamente, ayer lo decía el presidente del Gobierno, para precisamente infraestructuras educativas, el PIEC, se calculan unos 42 millones de euros. Esperamos también una fuerte inyección en formación profesional desde el Ministerio de Educación porque ha sido una de las líneas prioritarias. Y también iremos a Europa a pedir fondos, los programas Erasmus, la internacionalización de la enseñanza es muy importante y el impulso también a la enseñanza de los idiomas en concreto. ¿Y qué pasa con la escolarización de 0 a 3 años para ir implantándose? Esa es la gran batalla, porque es crear un sistema prácticamente con muy pocos mimbres, una cesta con pocos mimbres. En el presupuesto hay destinados 9 millones, más de 9 millones de euros para esta tarea, pero realmente se necesitan muchos más y también la colaboración en concreto de los municipios canarios en esta tarea. Tenemos que ponernos al menos en la media nacional, que es un 36%, y aumentar las plazas de 0 a 3 años, porque ya además se ha demostrado como política educativa que la iniciación, sobre todo la estimulación, la creatividad, el juego, es algo que compensa desigualdades sociales. Por lo tanto, tenemos que hacer esa apuesta, sobre todo de los 2 a los 3 años. Bueno, pues la verdad que pues describir a grandes rasgos este presupuesto es muy complicado, sobre todo teniendo en cuenta todas las áreas que usted representa, educación, universidades, cultura y deportes, pero le agradecemos a María José Guerra que nos haya acompañado esta mañana aquí en Buenos Días Canarias. Hasta la próxima. Hasta la próxima y muchísimas gracias.